Acá está Luis, Chamacocos y acá faltarían dos más, que no están contabilizados, Tomáracos y Vitosos. Y estos son los nombres nuevos de lo que vimos hace rato como Chiriguano y Tapieté. Estos se hacen llamar Guaraní Andeva y Guaraní Occidental. Hoy esto está representado por 140 últimas personas. Bueno, esta es la primera parte de lo mucho que podemos hablar de esto, simplemente una presentación. Si nos ponemos en contacto después con el doctor Ugarte, con mucho gusto, venimos acá a ampliar la información después con el apoyo de Ciencia del Sur. Bueno, y seguidamente quiero mostrarles algo nuevo, porque estamos hablando del guaraní, una lengua nueva. Están allí los nativos que se están yendo, pero quedó una población paraguaya que hoy manifiesta fuertemente el uso del guaraní. Y no quiero dejar de mencionar que acá cruzando al otro lado, Mato Grosso tiene muchísimos guaraní hablantes, tiene indígenas guaraní hablantes. Una noche fui a dar una conferencia a 2 grados y como mi portugués era malísimo, ¿verdad? Alguien se dio cuenta, me levantó la mano allá en el fondo y pedí con guaraní. ¿Ves por qué guaraní? Le preguntó si yo hablaba guaraní. Le dije, añenere. Y me dijo, sí, háblale. Y me dijo, en guaraní, me valiente y portugués. Hablamos más en guaraní que hablamos mal en portugués. Entonces hice toda la conferencia acá en 2 grados en guaraní. Así que está del otro lado, está en Paraná, está en la USP, en São Paulo hay cursos de guaraní, hay cursos en Florianópolis, en fin. También ocurre con la Argentina. Nosotros tenemos toda la frontera con la Argentina a una muy importante cantidad de guaraní hablantes. Hoy se calcula que en todo el Mercosur existen 11 millones de guaraní parlantes. Según la UNESCO, en un informe que se presentó hace unos años, en el mundo hay 6.000 lenguas, 6.000. Y la UNESCO entonces decía, estoy hablando de 5 años atrás más o menos, que más de la mitad, 3.300 lenguas, estaban en peligro de muerte. Y que cada 15 días moría una lengua en el mundo. ¿Cuál era la referencia para saber que una lengua estaba en peligro de muerte? Al decir que una lengua tenía menos de 100.000 hablantes. 100.000 hablantes y menos, ya la lengua está en peligro. Acá estamos hablando de 11 millones de guaraní parlantes. Todavía el guaraní está lejos de ese fenómeno de entrar en la línea de la muerte. ¿Y cuál es la otra cuestión? Tener presencia en Internet. Y bueno, pasemos a ese mundo nuevo, a ese mundo dentro del cual todos nosotros estamos incorporados. Todos tienen acá un celular, hay gente que manda fotos, videos, grabaciones, entra a una página, quita información. Y bueno, yo también un día en el año 2007, de pura casualidad, porque necesitaba una información tenía que tomar un examen, era un sábado en una facultad dentro de la universidad, y era la pereza, levantarme, dar 10 pasos, tomar el libro y buscar la información. Entonces, ¿qué hice? Me metí acá, puse el dato que buscaba y me responde el navegador, en primer lugar, Wikipedia. Entro y no sé por qué cosa, yo hacía media hora antes que terminé de escribir un cuento sobre fantasmas, que en guaraní se dice pora, 10 líneas. Y dije yo entre mí, ¿será que yo puedo alojar este cuento guaraní en Wikipedia? Hice la prueba y Wikipedia una semana después me respondió, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Volví a hacer cara dura, ¿qué hice? Volví a abrir la página de edición, copié y pegué, puse el título, envié, pero me quedé un rato más y recibí un correo donde en un mal castellano, que ya después me enteré que la persona usó un traductor, tampoco hablaba castellano, esa persona me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, pero escríbame en un archivo de qué se trata y póngame la traducción. Rápidamente hice la traducción de las 10 líneas, le envié y un dato, la persona terminó firmando Hugo.arg. Yo, un novato en Internet, 2007, y bueno, hasta ahora todavía en la misma condición, entendí que ARG era Argentina. Entonces yo le respondo
y le digo, hola Hugo, efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de editar es un cuento ingenuo, inocente, sobre fantasmas. Y me dice, él le digo, tratando de ponerme bien con él, le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino me ayude, le envío, y él me dice, después, correo va, correo viene, me dice, lamento mucho informarle, yo no soy latinoamericano, mucho menos argentino, yo vivo al otro lado del mundo, vivo en Lituania, mi nombre es Saruna Singus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Bueno, salga e ingrese en unos minutos. 5 minutos me dijo, pero unos minutos más largos de mi vida. Entré y me encontré con el cuento de guaraní, con una figura, un fantasma. Y acá lo ven ustedes al personaje. Cuando en algún momento yo le dije, mira que yo no tengo dinero, le dije, no tengo dinero. Y él me dijo, tranquilo, me dice, Wikipedia es donación, acá todos donamos. Y entonces cuando me dijo eso, pasó un tiempo y me dijo él, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Le envié yo cuentos, tenía patada. Entonces le envió 2 más. Después pasaron otros días, me pidió 3 más. Y así un día me escribe y me dice, en adelante quiero que me escriban guaraní, yo quiero aprender guaraní. Comienzo a escribirle, me explicó todo el trabajo, tenía que poner el Baecha, Paola, el Saruna, Coape, aquí, Aracandé, te envío, con cantidad de papel, ¿verdad? Quedé helado cuando, aproximadamente 5 días después, él comienza a escribirme en guaraní. Sorprendido, yo Baecha, Badí, Coape, Aracandé, con cantidad. Yo le digo, ¿pero cómo estás haciendo? Y me dice, yo soy especialista en este tema. Lo que ustedes ven como imagen, del otro lado son como ecuaciones, fórmulas. Y le pido que en adelante, cuando hay una incorrección, usted me corrija. Bueno, así nos manejamos al final. Escribía perfectamente guaraní. Y me dijo él, tengo una idea, quiero empezar Wikipedia guaraní. Y ese quiero empezar era una cuestión así muy romántica, ¿verdad? Porque después ya me di cuenta que todo el trabajo me tocó a mí. Entonces yo digo, no hay problema, le digo, lo que yo pueda, mira que yo no entiendo nada de esto. Y me dice, vamos a empezar a hacer las traducciones. Y yo dije, bueno, acá, cosas, 100 palabras. Me pasa 5 sin problema, me pasa 10 sin problema. Una noche me pasa 50. Su horario era de 11 de la noche, porque había sido del otro lado, ya era la mañana. No, yo acá, como trabajo esta tarde, tampoco era un problema para mí. Llegó el momento en que me pasó una noche de 250 palabras. Me volví loco. Hasta el día siguiente terminé de traducirlo y lo envié. Finalmente, en 2 meses, conseguimos traducir 37.000 palabras. Sí. Y con las 37.000 palabras, hoy nosotros tenemos Wikipedia guaraní. Él me decía un día, si quieren hoy los paraguayos ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir. Hay 60 páginas. Desde hoy hay Wikipedia guaraní. Y esto es lo que ustedes están viendo acá. Este joven es el protagonista de la edición. Y un día, cuando ya tuvo Wikipedia guaraní, salió y me dijo, ya sé cómo me puede pagar. Y yo dije, cuidado. Y, por suerte me dijo, yo sé que en Paraguay se toma una bebida y se llama tereré. Quiero tomar tereré. Fui acá con mi señora Luz, que compró un lindo kilo de tereré y de mate, 7 kilos de hierba. Ninguna empresa de encomienda quiso llevar por el tema de la hierba. Tuve que enviar por la valija diplomática y 15 días después Saruna Singus me envía esta imagen. Estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Muy bien. Ahí está, Saruna Singus. Y hoy tienen ustedes acá de todo. No digo que está completamente terminado, pero por ejemplo ustedes lo pueden buscar cuando él me dijo ya está, Wikipedia está en guaraní, está para los paraguayos, pero Wikipedia internacional. Hay que comenzar a traducir, me dice. Bueno, hay que ir yo otra vez. Entonces yo le digo, ¿y con quién empezamos? No sé con quién, yo no conozco. Y me dice, 2008, enero. Me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 30 a 40 millones de personas por día lo buscan.
Le digo yo, ¿quién es? John Lennon. Entonces entramos en la campaña. Esto siempre me obliga a mí a tener que armar mis textos primero en castellano, no puedo usar un texto ajeno, tengo que buscar mi fuente, armo mi texto en castellano y luego la traducción. Bueno, John Lennon fue la primera publicación sobre un tema internacional en Wikipedia guaraní. Acá está la historia de John Winston Lennon. Dice, oye, cuando era John Lennon, éramos Inglaterra en Estame, nací fuera, voy a preparar ya por allá, pues tenía en boca, era la guerra. Bueno, toda la información, está acá lo que está en azul, ya tiene información en guaraní, lo que está en color rojo todavía falta, esto falta agregar.